urbanización que va a llegar y van a pasar lo que pasa en otras casas haciendas históricas en el Perú. Van a empezar a construir a 1 metro de las paredes de Punchauca. Entonces le van a quedar una perspectiva al centro, a este centro histórico. Entonces necesitamos pues que nos ayude en los planos perimétricos. No interesa la extensión que pueda tener, se expropia y se le adjudica esto al Ministerio de Cultura y Defensa para que puedan hacer ahí lo que puede ser el Museo Sanmartiniano. Hay un museo bolivariano en el Perú, en la misma casona donde vivió Bolívar y San Martín, pero el último que la usó fue San Martín, Bolívar, perdón, aunque después la usó García Calderón, pero es el Museo Bolivariano. Bueno, yo creo que sería la gran ocasión, con la ayuda de la República Argentina, hacer ahí el Museo Sanmartiniano, por ejemplo. El verdadero museo, porque hay una serie de muestras, pero no es un museo integral, que podría ser un museo integral y que sería muy interesante, y además sería pues casi como la meca de los argentinos que llegan al Perú, irían a ese museo a visitar a San Martín de todas maneras, que además vivió hasta sus últimos años en Bolón-sur-Mer con una mesada que le enviaba el gobierno peruano, no el argentino, que en eso fue poco generoso, por lo menos en esa época, con una mesada del gobierno peruano. Y John Lynch dice pues que vendió unas tierras o unas propiedades que tenía San Martín en el Perú. San Martín no tuvo ninguna propiedad en el Perú. Así que ese detalle de John Lynch, que en la biografía tan buena que tiene de San Martín, no es exacta. Vivía con una renta, una mesada que le llegaba tarde, es cierto, pero que le llegaba finalmente. Entonces, con todos esos antecedentes, señor presidente, yo le pido a la doctora Mull que, si es posible, si está a su alcance, que nos colabore en darnos los planos y las medidas de lo que habría que expropiar, y estoy seguro que con la diligencia y el oficialismo de por medio aquí presente podemos, y el otro oficialismo aquí a la derecha, podemos aprobar la ley rápidamente. Muchas gracias, congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Antes de cederle el uso de la palabra a la señora Mariana o a algún congresista, yo quisiera que la comisión hiciera propio el pedido del congresista Víctor Andrés García Belaúnde de trabajar con la señora Mariana Mull, determinar los linderos y la zona de amortiguamiento. Creo que eso es lo importante del petitorio de Víctor Andrés. Si están de acuerdo con el petitorio del congresista García Belaúnde, por favor manifiesten. Muy bien. ¿Algún otro parlamentario desea hacerle una pregunta a la doctora Mariana Mull? Doctora, tiene el uso de la palabra. Sí, por su intermedio, señor presidente de esta comisión de Bicentenario, quisiera informarle al congresista Víctor Andrés García Belaúnde que todo ese trabajo que está solicitando en este momento ya se ha hecho cuando estaba a través del despacho del congresista Manuel Damert. Le hemos alcanzado toda esa información y por eso el proyecto de ley tiene aprobación unánime, por absoluta mayoría y todo unánime, de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del gobierno anterior. En diciembre del 2015 se quedó para entrar al Pleno. Las circunstancias políticas ahí lo detuvieron. Yo no voy a entrar en decir cómo tiene que seguir de aquí en adelante el trámite. Sí, llevarlo al Pleno o comenzar de nuevo. Yo, viéndolo desde un punto práctico, diría, sigan nomás y lo iremos arreglando en el reglamento. Y hago esta afirmación teniendo en cuenta otra referencia a un joven historiador de Lima Norte, que se llama Santiago Tacunan. Santiago Tacunan, en la República del 28 de julio del 2013, da un testimonio muy concreto y dice: la casa comenzó a deteriorarse después de la reforma agraria, pues posiblemente los campesinos la vieron como un elemento de dominación. Yo aquí quisiera insistir mucho que yo no sé las fórmulas, las formas de política cultural que haya que desarrollar, pero con este saneamiento legal vía del Congreso se están cerrando heridas muy profundas de nuestro país causadas durante la reforma agraria. Y dice, la abandonaron
y nadie se preocupó por mantenerla. Es decir, ya en 1932, Raúl Porras Barrenechea, el señor que tenemos en los billetes de 20 soles, ya dio testimonio de que la familia propietaria, que en ese momento era una familia echenique, la había abandonado y que al año siguiente la vende a un negocio agrario de la familia Nicolini. Ya, a quien se la expropian es a la familia Nicolini. Ninguno de estos personajes, en más de 50 años, ha dado señales de vida, de considerar que esa es su propiedad. Ya está definido los linderos desde el año 74. Perdón, doctora. El problema es que el proyecto que usted le ha dado a Damer no es expropiatorio. Que yo no lo conozco bien, pero ni los congresistas no tenemos iniciativa para presentar proyectos de expropiación de ninguna naturaleza. No tenemos esa iniciativa. O sea, el proyecto que usted menciona no puede ser de expropiación. Será de otra cosa, pero no de expropiación. Para presentar un proyecto de expropiación tiene que ser alguno de los ministerios. El Ejecutivo puede plantear expropiaciones y el Congreso las aprueba, pero el Congreso no puede proponer las expropiaciones y aprobarlas. No está en su función. Las propone el Ejecutivo y las aprueba el Congreso. Así es. Entonces, cuando yo le pido esos datos es para trasladárselos, no nosotros hacerlos propios, no, trasladarlos a un ministerio, el de Defensa o el de Cultura o el de Vivienda, para que ellos con esos datos presenten un proyecto de expropiación y recién aquí nosotros podemos aprobarlo. Ese es el trámite. Continúe, señora Mariana. Por su intermedio, señor presidente de esta comisión, le digo al congresista Víctor Andrés Belaúnde que en mí va a encontrar el absoluto apoyo y respaldo del archivo que tengo y de las gestiones que sean necesarias hacerlas desde la sociedad civil, desde la gente que no va, solo quiere la identidad peruana fortalecida, para que tenga toda la información que le falta al otro. En el caso del proyecto que en este momento comentamos, lo digo porque así se hizo en el despacho del congresista Damer, que lamento que no esté aquí por su intermedio, aquí, ya. Ustedes encuentren la fórmula legal, no la tengo yo. Ni pretendo imponerla, ni mucho menos. Yo lo único que digo es parte de el tema, como bien lo dice Edgar Quispe también, de los objetivos de esta comisión. Así lo veo desde la sociedad civil. Lo entendemos perfectamente bien. Solo queremos el perímetro. ¿Cuántos metros vamos a expropiar? Nada más. ¿Y cuáles son los linderos? Nada más. Son 10.000, 100.000, 50.000, no sé. Lo que corresponda, ustedes como historiadoras tendrán que ver cuál es el interés histórico de ese recinto y por lo tanto le harán el espacio suficiente alrededor de las murallas, suficiente para poder hacer ahí un museo, digamos, con perspectiva, digamos. De eso se trata nada más. ¿Cuánto es el metraje que hay que expropiar? Sí, señora Mariana. Cuenta con mi apoyo para proporcionar esa información que sea necesaria al Ministerio de Cultura y de hacer todo este seguimiento que me está proponiendo, y voy a mandar la documentación que yo tengo y también que aquí entre, por supuesto, la Biblioteca Nacional, porque además de ser un legado sanmartiniano, es el repositorio final de todo este conversatorio, porque lo más importante es que quede, para quienes trabajamos en temas históricos, es que quede, a veces se llama falsa información, porque es parcial siempre. La información principal tiene que quedar en el Ministerio de Cultura, a mi entender. Gracias, señora Mariana, tenemos que... Sí, y lo demás que quede por otros lados. Gracias. Y ya no sigo más. Agradezco mucho la participación de la señora Mariana Muth de Pis. Como bien han señalado los congresistas que me han antecedido en el uso de la palabra, su participación ha sido muy destacada. Quiero hacer el reconocimiento que su preocupación por la hacienda de Punchauca es permanente y recojo su compromiso, así como también el petitorio del congresista Víctor Andrés García Belaúnde, para que trabajemos juntos. Acá en la comisión vamos a encontrar el mecanismo legal, el que sea mejor, para acelerar ese proceso que culminaría en una eventual expropiación. Yo creo que es el camino para rescatar ese monumento histórico y protegerlo de todo lo que puede significar un desarrollo urbano mal entendido. Y desde ya tomamos en cuenta su sugerencia. Bueno, siendo todo eso, lo último,
Y siendo las 12:21, damos por levantada la sesión. Muchas gracias a todos.